Naira nació entre muros de cuarzo y espejos flotantes. Desde pequeña, vivió rodeada de asistentes mudos que jamás se atrevían a cruzar su mirada. Su piel de tono violeta oscuro resplandecía bajo las luces orgánicas del techo abovedado, y su melena, negra como el carbón húmedo, caía en trenzas sobre sus hombros marcados por símbolos antiguos. A pesar de todos los lujos, una ansiedad ardiente la carcomía desde dentro, algo que ningún privilegio podía apagar. Todo comenzó cuando oyó rumores sobre un prisionero traído desde las ruinas de Montaroc, un planeta olvidado donde se decía que la civilización moría cada invierno. Se hablaba de un forastero, un hombre llamado Kael. Nadie sabía bien de dónde venía, pero las historias lo pintaban como una bestia indomable. Las trabajadoras del palacio decían que había mordido la garganta de un oficial hasta matarlo y que sobrevivía días enteros sin agua ni descanso. Naira no pudo resistir. Una noche bajó sola al subsuelo donde lo retenían. Nadie la acompañó. Ella misma selló las compuertas al entrar. Caminó sin calzado, sintiendo el metal húmedo bajo sus pies. La sala olía a moho, sangre vieja y desesperación. En un rincón, encadenado a un muro oxidado, estaba Kael. No se movió cuando la escuchó entrar. Ni siquiera alzó la vista. Aún así, Naira notó cómo su cuerpo reaccionaba al ritmo de su respiración lenta y firme. Se acercó con cuidado, dejando que el silencio hablara. «Mírame», ordenó con voz firme, áspera como el polvo de piedra. Él respondió tarde, como si lo hiciera por gusto propio. Levantó la cabeza, y sus ojos de tono grisáceo la atravesaron sin respeto ni miedo. Naira sintió algo crecer en su pecho, una mezcla de ira, fascinación y un deseo que no entendía del todo. «¿Tú eres la jefa aquí?», preguntó él con acento torpe. «Pensé que vendrías con una armadura, o algo». Ella soltó una risa seca, medio burla, medio amenaza. Dio un paso más. Se inclinó hasta que su cara quedó a escasos centímetros de la cadena que él tenía al cuello. «Dicen que tienes algo que el consejo quiere ver». Kael escupió al suelo, luego rió. «Si quieren verlo, tendrán que liberarme primero». Su voz era grave, pero contenía una chispa peligrosa. Ella lo estudió en silencio, como si tratara de medirlo. Luego se giró hacia la pared y deslizó sus dedos por un panel oculto. Con un zumbido apagado, los grilletes se abrieron. El sonido del metal cayendo al suelo rompió la tensión como un relámpago. Kael se incorporó lentamente. Su cuerpo, cubierto de cicatrices, parecía tallado por el tiempo y el sufrimiento. No se movía con prisa. Sabía que tenía el control del momento. Naira no había estado nunca tan cerca de un hombre libre, y menos de uno que la mirara como si ella no fuera intocable. Ella alzó una mano, pero él la atrapó por la muñeca antes de que pudiera tocarlo. No fue un gesto violento, pero sí firme. Le dejó claro que no era un objeto. Naira tragó saliva. «¿Te crees valiente, Kael?» Él se inclinó apenas, sus labios a centímetros de su oreja. «Sé lo que soy. Tú no pareces saberlo aún». Ella se apartó con un impulso rápido, pero sin romper la tensión entre ellos. Luego, como si ya no le importaran las reglas, tocó su pecho con la palma abierta. Su piel era dura, cálida, real. Descendió poco a poco, sintiendo cada cicatriz, cada respiración contenida. «Quiero la verdad», dijo ella, sin apartar la mirada. Kael le tomó el rostro entre las manos con una ternura que contrastaba con su fuerza. «Dime qué buscas, líder del cristal. Y tal vez lo encuentres». Ella no contestó. En vez de palabras, dejó caer la tela que cubría su cuerpo. El gesto fue más una declaración de guerra que una invitación. Lo que siguió no fue un acto de poder, sino de rendición compartida. Kael rió, una carcajada que hizo vibrar los muros. La levantó de un solo movimiento, como si su peso no fuera nada. El frío del calabozo fue reemplazado por el calor de sus cuerpos. Naira, por primera vez en su vida, no quiso tener el control.
Y no se arrepintió. Horas después, aún recostada contra la pared, con la respiración entrecortada y el cuerpo entumecido de placer, se preguntó si aquello había sido locura o despertar. La forma en que Kael la miraba, con esa intensidad de bestia sin cadena, hacía que Naira se estremeciera por dentro. Sentía su nombre deshacerse entre sus labios como un rezo prohibido. A su lado, él permanecía inmóvil, con las piernas abiertas, el torso desnudo cubierto de mordiscos azulados y arañazos rituales que hablaban de una noche sin tregua. Su silencio era una cuerda tensa entre ternura y amenaza. Entre sus muslos, la huella de su locura compartida todavía ardía. Naira intentó recomponerse, recuperar el porte de la alta señora de Ulranis, pero Kael le sujetó el tobillo con una fuerza tranquila, arrastrándola hacia él con naturalidad, como si le perteneciera. Su piel contra la de ella fue una descarga de electricidad viva. Naira abrió la boca para protestar, pero solo escapó un susurro quebrado, y eso bastó para que él sonriera con esa curva de depredador satisfecho. «Aún tiemblas», murmuró él, dibujando círculos lentos con sus dedos ásperos sobre el interior de su muslo. «¿Te da miedo lo que soy capaz de hacerte?» Ella intentó resistirse. Le tomó la muñeca, clavando las uñas, una mezcla de desafío y necesidad. Pero él no reaccionó. Se quedó quieto, permitiéndole sentir el borde de su poder, como una criatura salvaje que decide no atacar, todavía. «No me asustas», jadeó Naira, acercándose hasta rozar su boca. «Me obsesionas». Lo besó sin delicadeza, mezclando saliva, sudor y furia. Era un beso que declaraba guerra, un lenguaje antiguo entre dos que se desafían y se devoran. Kael gruñó desde lo profundo de su pecho, un sonido que la hizo arquear la espalda y gemir. Fuera del templo subterráneo, los centinelas cuchicheaban. Nadie se atrevía a interrumpir a Naira. Los rumores ya viajaban por los corredores, la matriarca del trono de luz había sido doblegada por un hombre salvaje, o quizá era ella quien lo estaba domando a él. Esa noche, Naira rompió cada protocolo. Ordenó comida caliente, vino negro, almohadas de seda, incluso hizo bajar la cadena ceremonial del techo. Quería confort, pero también rito. Quemaron esencias ilegales, aromas de flor de sombra que despertaban los instintos más profundos. Sentada sobre el regazo de Kael, lo montó sin pudor, dándole de comer frutos dulces que mordía primero. Cada bocado era un juego, cada sorbo una prueba. Él la sujetaba por la cintura como si temiera que ella desapareciera, mientras ella se movía con la lentitud exacta de una reina y la necesidad cruda de una cautiva. «Dime que me deseas más que tu libertad», le susurró al oído, enredando los dedos en su cabello sudoroso. Kael rió, ronco, profundo. Le tomó la nuca y sus frentes se tocaron. «Tú eres mi libertad», le murmuró, antes de morderle el labio. El fuego volvió a brotar. Ya no importaba el trono ni los títulos. Naira solo pensaba en él, reclamándola con cada movimiento. Horas después, exhaustos y envueltos en una maraña de mantas, descansaban uno sobre el otro. En la penumbra, ella escuchó los latidos de Kael como si fueran tambores de guerra. Supo, sin dudar, que ya no era su cuerpo, su corona ni su nombre lo que definía su poder. Era este hombre. Esta unión. Y por primera vez en su vida, sonrió con sinceridad. No estaba perdiendo el control. Estaba ganando un rey. El rugido de la multitud sacudía la arena de combate. Bajo la cúpula oxidada de la arena magna, miles de seres coreaban con furia salvaje. Kael se alzaba solo, sin armadura, sin escudo, con el pecho desnudo y la certeza grabada en la mirada: si iba a morir, moriría de pie. Frente a él, los campeones de la casa solar se alineaban. Eran 7, tatuados con símbolos de muerte, armados hasta los colmillos. Bestias con forma humanoide, criadas para pelear. Desde el palco superior, Naira observaba. Envuelta en un manto semitransparente que dejaba ver más de lo que cubría, sostenía una copa de licor oscuro.
Su mirada era la única corona que necesitaba. Había convocado esa lucha no solo para entretener a la nobleza, sino para dejar un mensaje: este hombre no era su esclavo, era su igual. Kael avanzó sin miedo, pisando pétalos marchitos y sangre seca. Los campeones golpeaban lanzas contra escudos, intentando intimidarlo. Él solo sonrió con una ceja alzada, como si aquello fuera un juego que pensaba ganar. 3 golpes de tambor anunciaron el inicio. Las puertas se cerraron. No habría salida. El primero en lanzarse fue un gigante armado con una lanza triple. Intentó atravesarlo, pero Kael esquivó y, con una fuerza brutal, hundió sus dedos en la garganta del monstruo. El crujido hizo estremecer a los espectadores. En segundos, la lanza era suya, y el enemigo, un charco a sus pies. El público oyó. Los campeones dudaron. Kael giró la lanza, haciendo un gesto de provocación. Vinieron todos a la vez. La arena se transformó en una tormenta de violencia. Kael se movía como una sombra armada de músculo y rabia. Cada golpe era certero, cada grito una declaración. Cuando una hoja le rozó el torso, respondió rompiendo un cráneo. Cuando un escudo le aplastó el brazo, contraatacó con una lluvia de huesos quebrados. Desde el palco, Naira se levantó. Su copa cayó al suelo, derramando vino como sangre. No podía dejar de mirarlo. Ese no era un prisionero. Era una fuerza de la naturaleza. Su rey. Uno por uno, los campeones cayeron. Cuando el último se desplomó, Kael alzó la lanza ensangrentada. Silencio total. Apuntó con ella a los consejeros y señores de la corte solar. Su voz, rasgada y potente, rompió el aire como un trueno. Naira descendió las escaleras sin prisa. Caminó sobre la sangre como quien pisa mármol. Se detuvo frente a él. Kael bajó la lanza. Ella colocó su mano en su pecho, sintiendo su corazón rugir. No necesitaban palabras. Se besaron. Un beso salvaje, denso, infinito. Un beso que transformó el campo de batalla en altar. Que selló el inicio de algo más grande que cualquiera de ellos. Kael la rodeó con el brazo. Alzó la lanza rota hacia el cielo y gritó un nuevo nombre. No era suyo. No era de ella. Era de ambos. De la casa que fundarían sobre las cenizas de la vieja nobleza. Afuera, el pueblo gritaba. Unos por miedo, otros por gloria. Pero dentro, en la sala del trono, Kael ya no era esclavo. Era rey. Apenas cubierto con un trozo de tela rasgada, empapada en sangre seca y polvo de batalla, Kael sostenía su lanza astillada como si fuera un cetro de otro mundo. Frente a él, los antiguos consejeros de la casa solar temblaban bajo sus túnicas pesadas de joyas vivas. Uno por uno, doblaban la rodilla, aplastados por el peso de la derrota. El sudor brillaba en sus rostros ancianos, no por el calor, sino por el miedo. Naira, de pie a su lado, acariciaba el mango de su cuchilla ritual. Su mirada pasaba de garganta en garganta, evaluando cuál debía ser la primera en ser cortada. Uno de los consejeros, con voz quebrada por la desesperación, balbuceó. Mi señora, la tradición, esto no puede aceptarse, él no pertenece. El estruendo de la lanza golpeando el suelo interrumpió su súplica. Kael avanzó. Su sombra cayó sobre el anciano como una sentencia. Lo levantó de la túnica con una sola mano, obligándolo a sostenerle la mirada. No pertenezco, dijo con la voz seca, desgarrada por el polvo y la rabia. Pero soy lo que ustedes necesitan. Si alguno cree que puede detenerme, hágalo ahora. Lo soltó como si arrojara un trapo. El viejo cayó, tosiendo, intentando salvar la dignidad que ya no tenía. Nadie se movió. Nadie osó hablar. Naida se acercó. Tomó el rostro de Kael entre sus manos, aún manchadas de arena brillante, y lo besó con la calma de una diosa que decide el destino del universo.
Al separarse, sus ojos ardían como soles gemelos. Desde hoy, todo cambia, anunció ella, girándose hacia los restos de poder que quedaban. La casa solar no pertenece a nombres muertos. Pertenece a quien pueda defenderla. Él es mi escudo, mi amante, y mi rey. Quien lo llame esclavo, perderá la lengua antes del segundo suspiro. Las palabras rebotaron por los muros de obsidiana. Afuera, el griterío se intensificaba. Algunos exigían la cabeza de Cael. Otros, inspirados por su furia y su carne invicta, ya coreaban su nombre como una canción de revolución. Cael tomó la mano de Naira y, sin mirar atrás, la condujo fuera del salón. La guardia dudó. ¿Detenerlo? ¿O unirse? Avanzaron por corredores de fuego azul y salas vacías hasta llegar a las cámaras privadas. Naira cerró la puerta con un empujón que hizo vibrar el techo. No hablaron. Solo se fundieron en un beso brutal. El sabor del vino, del polvo y de su propia sangre se mezcló en sus bocas. Cael la alzó como un rayo. La arrojó sobre la cama de seda negra. La tela no tardó en mancharse. Naira lo esperó con las piernas abiertas, reclamando lo que era suyo desde aquella noche encadenada. Cada movimiento de Cael era un grito de poder. Cada gemido de ella, un canto a la corona que habían tomado por la fuerza. La habitación se llenó de jadeos y golpes de cuerpos chocando con la urgencia de quienes se saben al borde del abismo. Cuando al fin cayeron exhaustos, Naira rió. Una risa baja, sucia, orgullosa. Que todos lo sepan, susurró. Eres mi bestia, mi furia, mi reino. Cael lamió el filo de su lanza rota como si sellara un juramento, su imperio se alzaría con la misma violencia con la que la poseía a ella. Esa noche, bajo un cielo rajado por relámpagos, nació un nuevo poder. El imperio tembló. El amanecer llegó con humo, gritos y antorchas. La casa solar, una vez símbolo de pureza y control, ahora se dividía, unos buscaban restaurar el orden perdido, otros abrazaban la sangre nueva que había reclamado su lugar sin pedirlo. Dentro del trono, ahora convertido en sala de guerra, Cael se ajustaba una armadura de cuero endurecido. Su respiración salía como vapor en el aire helado. Naira lo observaba en silencio, cubierta por una capa que apenas tapaba las marcas que le había dejado su amante, su rey. La mesa de estrategia, cubierta de mapas manchados de cera y vino, temblaba al ritmo de la rebelión. Cuando las puertas se abrieron con estrépito, 3 seguidores de Cael, antiguos esclavos, entraron arrastrando a un traidor, un capitán de la Guardia Real, ensangrentado y encadenado. Perra alienígena, escupió, mirando a Naira con odio. Cael rió, un trueno en medio del caos. Se acercó, lo levantó por el cuello, lo sostuvo entre la muerte y el desprecio, y luego lo dejó caer, insignificante. Naira se le acercó. Le colocó una mano en la nuca, la otra en el pecho. Hoy termina el pasado, susurró. Hoy comienza lo nuestro. La rebelión estalló incluso antes de que el sol alcanzara las torres más altas. En los pasillos, sirvientes y nobles jóvenes armados con cuchillos improvisados se enfrentaban a soldados que luchaban por mantener un poder en ruinas. Cael era una tormenta. Su lanza, ahora símbolo de libertad, abría paso entre mármol y sangre. Naira, con 2 cuchillas curvas, era una visión de muerte hermosa, letal. Peleaban como uno solo. En la Cámara de los Ancianos, donde los últimos defensores del viejo régimen rezaban a dioses mudos, entraron Cael y Naira como sombras vengadoras. No hablaron. Cael lanzó su lanza. Atravesó el corazón del anciano que una vez lo escupió encadenado. Los demás se rindieron. Sellos, títulos, oro, todo cayó. Cael no necesitó tomarlos. Solo necesitaba a Naira de pie sobre los restos, respirando como si cada jadeo fuera una proclamación. Cuando la batalla terminó, la casa solar era ruinas. El pueblo se reunió ante los muros caídos. Esperaban palabras. Promesas.
Bendiciones. Pero Kael y Naira no ofrecieron ninguna. Solo subieron juntos. Heridos. Marcados. Victoriosos. Mostraron sus cuerpos como prueba, cicatrices, mordidas, sudor, poder real. La multitud rugió. No por temor. Por devoción. Esa noche, en la nueva cámara real, construida sobre las cenizas de lo que fueron, Kael la poseyó otra vez. Sin cadenas. Sin miedo. Solo deseo. Naira se quedó dormida sobre su pecho. Él la miró en silencio. Afuera, el viento arrullaba un imperio que ya no pertenecía a viejos nombres muertos, sino a ellos. Dos cuerpos. Dos llamas. Una corona forjada en placer y furia. Así nació una nueva era. Una casa sin linaje, pero con leyenda. Juntos reyes. Juntos salvajes. Juntos invencibles.